Vamos a continuar con esta pregunta. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Y vamos a ver la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Este es uno de los temas un poco densos, por eso lo hemos llevado poco a poco. Todavía vamos en el capítulo 2. Este es como 2 parte E, ya muchas partes. Pero la idea es que vayamos de a poquito, no hay apuro. La idea es que lo entendamos. Antes que estar pasando ciertas materias y cosas que no entendemos, mejor entenderlas. Mejor que pasarlas rápida y al final puede ser que nos quede poco. Entonces vamos a ver esto de la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Dios es absolutamente libre. ¿Eso es correcto? Él es el absoluto. Dios es el absoluto de todo. Hay un Dios que es soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que equivale a decir que Él es absolutamente libre y puede hacer lo que Él quiera. Mi libertad siempre está dentro de ciertos límites. Tenemos libertad, pero no podemos hacer lo que queramos. Mi libertad siempre está restringida por la soberanía de Dios. Yo tengo libertad para hacer las cosas que me plazcan, pero si mi libertad está en conflicto con la voluntad decretiva de Dios, no cabe duda acerca del resultado. El decreto de Dios prevalecerá sobre mi elección. Por mucho que yo desee y me plazca seguir viviendo 10 años más, si me estoy muriendo, Dios ya decretó que me voy a morir. Aunque me meta en una máquina de criogénesis, en una máquina donde me congelen, como Walt Disney, dicen, no sé si estará muy helado, para descongelarlo después y meterlo en la freidora de aire y va a salir nuevecito. Hay cosas que Dios ha decretado y no hay forma que nosotros las podamos cambiar. Le voy a dar un ejemplo. Usted puede desear, un ejemplo, tener más hijos y puede ser que el Señor no le dé más hijos. O que usted desee un hombre o una mujer y el Señor no lo va a hacer. O usted desea viajar por el mundo y puede ser que no suceda. O que usted, algo más cercano, que usted desea con todo su corazón que una persona en específico vuelva a Cristo, pero puede ser que eso nunca ocurra, porque eso está dentro de la voluntad de Dios y no la nuestra. Por lo tanto, Dios es absolutamente libre. Nosotros los seres humanos no somos absolutamente libres porque tenemos restricciones sociales, está la ley. Yo no puedo infringir la ley si no me voy a ir detenido, me van a llevar preso o puede haber un accidente. Estaba viendo lo que dijo un futbolista argentino que se llama Rodrigo de Paul, muy querido por Chile, no muy querido. Él es de la selección argentina y él dice que a pesar de todos los millones que tiene, toda la plata que tiene, él no puede salir de la ciudad de Madrid, porque él tiene un contrato donde él tiene que entrenar todos los días en su club, que es el Atlético de Madrid, y él no puede salir de una ciudad. Imagínense. Tiene para comprarse todos los pasajes que quiera, a Australia, a Chile si quiere, bueno, pero no puede. Podríamos decir es que es como un esclavo y que no puede disfrutar lo que tiene. Obviamente que lo puede hacer, tendría que renunciar. El tema es que se le va a acabar la plata, porque con el estilo de vida que tienen ellos, la plata se va rápido. Por lo tanto, siempre mi libertad va a estar restringida por algo. Y está la voluntad decretiva de Dios, que no cabe duda que es la que va a prevalecer sobre nuestras elecciones. Por lo tanto, ¿el hombre es libre para elegir? Sí, pero con limitaciones. ¿Dios es libre para hacer lo que Él quiera? Sí, y lo puede hacer.
Hay una idea blasfema respecto a la soberanía de Dios y al libre albedrío del hombre. Es la noción de que la soberanía de Dios está restringida por la libertad humana. Esto es peligroso porque en muchos círculos cristianos esta idea ya es aceptada. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Está bien que Dios no obligue a las personas a buscarlo, pero cuando es la voluntad de Dios que esa persona llegue a Cristo, eso va a suceder sí o sí. Aunque suene un poco extraño, la voluntad de Dios se va a hacer igual. Lo doy un ejemplo bíblico, Pablo. Estaba totalmente condenado por cómo era cuando era Saulo, un hombre que arrastraba a los cristianos, que se merecía el infierno, la muerte. Estaba contra la voluntad directa de Dios, pero Dios lo cambió. Entonces hay gente, cristianos, que creen que si yo no permito ciertas cosas a Dios, Dios no las puede hacer. Y Dios las va a hacer igual, aunque yo me oponga y aunque me vaya lejos. Esto es errado porque el hombre sería soberano y no Dios. En este punto se transforma en una blasfemia al elevar a la criatura a la estatura del Creador. Y ahí usted ve una imagen de quien quiso hacerlo y cayó como un rayo. Es Satanás. Quiso elevarse al mismo estado de Dios. Fue inteligente, no dijo, voy a ser superior a Dios. Dijo, voy a ser igual a Dios porque es imposible. Ser superior a Dios es imposible. Lo más que puedo yo optar es ser igual. Pero obviamente se equivocó. En términos bíblicos, el ser humano es libre, pero su libertad nunca puede transgredir o anular la soberanía de Dios. Esto lo vemos desde el punto de vista negativo cuando el hombre es tan pecador que uno dice, ya, este está condenado. No, Dios lo puede transformar y lo puede llevar a su reino. Dice que Él creó el malo para la maldad y puede ser que está dentro de su voluntad, no lo sabemos. Pero también desde el lado positivo, yo no puedo torcer la mano de Dios con mi fe, con mi oración, con mi ayuno, con mi devoción. Dios va, si el Señor no quiere sanar a esa persona, si Dios no quiere restaurar una vida o Dios no lo quiere hacer porque no es su voluntad, no hay forma que yo lo obligue a hacerlo. Aunque suene fuerte. Y ahí es donde nosotros rogamos, Dios, ten misericordia, y el Señor es lleno de misericordia. Y en nuestra humanidad nos desesperamos. Pero ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios gracia para entender qué es lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, es bueno que entendamos, hermanos, que ni usted ni yo podemos tener una voluntad por sobre la de Dios. Dios quiere que lo busquemos y Él va a obrar en nosotros. Y dice, como lo cantábamos recién, siempre está obrando. ¿Ya escuchado usted? Deja obrar a Cristo. Déjalo. Y el Espíritu Santo no me deja. Obviamente que es un entendimiento en el hecho de que nosotros debemos tener ese ánimo de buscar a Dios. Pero no es que el Espíritu Santo dice, no, este es muy duro, no puedo. ¿Será que hay algo imposible para Dios? No, el Espíritu Santo está tranquilo y está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y también de acuerdo a cómo yo voy madurando como hijo de Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios es absoluta y ningún ser humano la puede modificar. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de hacer algo porque un hombre de Dios clamó, no es que Dios dijo, ya, porque es buen argumento me diste, no lo voy a hacer. Dios ya sabía que ese hombre se iba a humillar delante de él y él iba a reaccionar de esa manera. Como por ejemplo Moisés. Varias veces Dios le dijo, Moisés, ponte a este lado porque voy a destruir a todo el pueblo de Israel y de ti voy a hacer otra nación
nueva de puro Moisés. Porque su esposa, ¿dónde estaba? Con su suegro. Porque después se la va a dejar. Llega Jetro y le dice, Moisés, te tengo un encargo. Aquí están tus hijos, tu esposa, hazte cargo. Y aprovecho de decirte que está muy lleno de pega. Y mejor nombra, y lo hizo Moisés, le fue mejor, y ahí el suegro se fue. Dice la Biblia que este hombre Jetro dice que él se impresionó, quedó realmente impactado al ver el pueblo de Israel libre en el desierto. Dice la Biblia que Jetro era un sacerdote de Madián, era un hombre que no era seguidor o servidor de Dios, sino que era un sacerdote pagano. Y ahí dice, verdaderamente el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Y quizás miramos un poco raro a Jetro, como un poco de los madianitas, de estos saqueadores que son más o menos malos, pero no sabemos si él llegó a su tierra a hablar de un Dios verdadero, que vio cómo su yerno, Moisés, llevaba a toda una nación. Por lo tanto, nos damos cuenta que Moisés clamaba a Dios y le decía, Dios no lo destruya, y él, ok, no lo voy a hacer, pero tienes que hacer esto, y él le daba instrucciones. Pero está todo dentro de la soberanía y la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver un ejemplo. El padre y su hijo adolescente. El padre y su hijo son agentes morales libres. Ambos pueden elegir lo que quieran hacer. Tienen voluntad propia. O vida propia, como dice Felipe. Dice, oh, esta persona tiene vida propia, obvio. Sobre todo cuando son niños. Sin embargo, el joven, al vivir en la casa de propiedad de su padre, su voluntad está restringida por la de él. El padre tiene más autoridad y más poder en esa relación, por lo tanto, un mayor rango de libertad que él. ¿Les suena familiares? Bajo mi techo. Mientras vivas bajo mi techo, son mis normas. Y usted va a seguir esto. ¿Es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, porque Dios estableció jerarquía en la familia. No somos todos iguales en la familia. Y tiene que ser así porque es lo mejor. Por lo tanto, esto es un pequeño ejemplo de cómo es la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Nuestro Padre puede hacer lo que Él quiere. Si Él quiere, se puede quedar hasta las 2 de la mañana despierto, pero los hijos, ¿qué tienen que hacer? Dormirse a las 10 de la noche, porque no hay programación para mayores de 18 años después, no pueden quedarse viendo tele. Ahora parece muy temprano esa hora. Y yo me acuerdo que cuando era más chico, nos mandaban a acostar con el conejito que nos mandaba a lavar los dientes. ¿Alguien se acuerda? Bueno, nunca tuvimos de esa pasta de dientes, así que yo hacía como que era esa pasta de dientes rosada, no sé cómo, de ese conejito. Era como a las 8:30 más o menos. Muy temprano para mí, yo encontraba que era muy temprano. O en la forma de vestir. O cuando los jóvenes tienen que salir, tienen que pedirle permiso a los papás. No pueden llegar y salir, porque si no, no hay permiso después. Hay padres que le dan mesada a sus hijos, ¿y qué pasa cuando se portan mal? Adiós mesada. Y lo sufren. Por lo tanto, el joven, al vivir en la casa de propiedad de su padre, está restringida su voluntad a la de él o a de su madre, en este caso. Lo mismo, nosotros vivimos en el mundo de Dios, la creación de Dios, todo esto es de Dios. Por lo tanto, como también lo decía a los jóvenes, mi mundo, mis reglas. Dios creó este mundo y Él puso reglas a este mundo. Y Él es el ser absoluto para establecerlas, nos guste o no nos guste.
El Padre tiene más autoridad y más poder en esa relación, por lo tanto, un mayor rango de libertad que Él. Dios puede hacer lo que quiera, nosotros no podemos hacer lo que queramos. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa con nosotros? Al acercarnos a Dios muchas veces y al querer parecernos a Dios, comienza como un pequeño germen, como un bichito. No, yo soy hijo de Dios, soy hija del Rey y yo soy mejor que estos incircuncisos, soy mejor que estos que no buscan a Dios. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Orgullo. Y es impresionante, hermanos, cómo este orgullo empieza a crecer tanto que empiezan después a mandar a Dios. Dios no acepta un no, como dijo una cantante cristiana, que cantamos sus canciones, ¿no? Se llama Cristín. Dijo, no aceptamos un no por respuesta. O sea, Dios va a decir no, le dijo. O sea, puede ser que Dios no conteste oraciones y está bien porque Dios es soberano. Dios puede aceptar o no aceptar nuestra oración. ¿O acaso cuando decimos, Dios, quiero que aparezca un balón de gas lleno ahora, aquí? ¿Sucede? Dios no. Pero Dios es soberano, nosotros no. ¿Y qué sucede con aquellas personas que se les suben los humos a la cabeza y comienzan a darle órdenes a Dios? Dice la Biblia que el que se enorgullece, ¿qué va a hacer? Va a ser humillado. Y el Proverbios que dice, antes de que la persona caiga, ¿qué es lo que estaba? El orgullo. O sea, cuando vemos personas que han caído o se han equivocado, hay que tener cuidado. Puede ser que hay orgullo antes, algo pasó. Entonces, si usted no quiere caer, mejor no se ponga orgulloso y mantengámonos como estamos nomás. Vamos a continuar. El misterio de la soberanía de Dios. Así es en nuestra relación con Dios. El poder y la autoridad de Dios son infinitos y las decisiones humanas nunca serán un obstáculo para su libertad. Podemos todos ponernos de acuerdo, la humanidad nos podemos poner de acuerdo y decir, queremos hacer lo que queramos. Y Dios nos va a decir, no. Y les voy a mandar distintos idiomas, tomen. Eso sucedió en la Torre de Babel. No hay contradicción entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Algunos dicen que este es un misterio insoluble, pero han malentendido el misterio. El verdadero misterio respecto al libre albedrío es de qué manera lo ejerció Adán antes de la caída. Porque Adán no tenía pecado, no nació con la naturaleza caída o pecaminosa como nosotros la tenemos hoy. Como dijo David, en pecado fui concebido, y él lo estaba diciendo respecto a su naturaleza pecaminosa. Y ahí vienen los ciúticos, los que no sé de dónde salen. David lo dijo por la relación sexual. En pecado fui concebido. Mi mamá con mi papá se juntaron, hicieron pecado y no, eso no es así. Está totalmente tergiversado. Por lo tanto, nuestras decisiones no son obstáculo para Dios. Está la soberanía de Dios y está la libertad del hombre. Pero algunos dicen que este es un misterio insoluble, que quiere decir que no hay solución. Pero el verdadero misterio, respecto al libre albedrío, la decisión del hombre, hay que examinarla de cómo era la libertad de Adán antes de caer. ¿Se acuerda que ya habíamos tocado este tema? De Adán, ¿cómo era Adán antes de la caída? ¿Tenía la capacidad de pecar? ¿Tenía la capacidad de no pecar? ¿Se acuerda ese cuadro un poco complicado? Por otro lado, ¿Adán era propenso para el bien o era propenso hacia el mal? No lo sabemos. Preguntémosle a Adán. Llamémoslo. Adán, venga para acá. Bueno, a mí me dice Adán varias veces, la gente que no me conoce, me dice Adán. Es lo más parecido. Porque me dicen Dante, Daniel, Dani. Hasta Fran me han dicho. Eso ya es impresionante. Pero Adán ya pasa, porque es una A antes que está bien. Y es bíblico.
¿Qué imagen vemos ahí? Jonás. Jonás no le hizo caso y se fue al lado contrario y se subió a un barco para el otro lado donde Dios lo había mandado. Dios le dijo, haz mi voluntad, y él dijo, no quiero, y voy a hacer todo lo posible por no hacerlo. Dios le dice a usted, háblale a esa persona de mí. No, lo voy a dejar de hablar, lo voy a bloquear, no lo voy a dejar, lo voy a dejar de seguir de todas las redes sociales. No quiero saber nada. Y usted, hermano, puede ser que Dios se lo ponga de alguna manera y va a estar conversando con esa persona. O puede ser que llegue la palabra de Dios a esa persona, como le pasó a Jonás. Por eso la voluntad de Dios es absoluta. Dios, ¿por qué obligaste a Jonás a hacer algo que no quería? ¿Podemos preguntarle eso a Dios? Porque Dios hizo eso. ¿Sí? Y de hecho, Jonás fue a regañadientes, habló a lo de Nínive. ¿Y qué pasó con el rey de Nínive? Arrepiéntanse ante todos, ayuno y oración para que Dios no nos castigue. Y hubo perdón. ¿Y Jonás qué dijo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué perdonaste a Nínive? No quiero que se perdone. ¿Por qué se salvaron? ¿Se da cuenta? Es un poco cómica, tragicómica la historia, pero muestra el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que exalta el corazón de Dios? No importa lo malos que sean ellos. Tú debes amarlo y predicar el Evangelio. Y lo que me gusta es que Dios pone en la palabra la reacción humana. Y es porque no es que Jonás era un santo. Finalmente él era un hombre de Dios porque le obedeció a Dios. Obviamente Dios lo encaminó un poco. Lo llevó en un submarino directo a la voluntad de él. Porque él entendió cuando estaba en esa tempestad, cuando estos hombres luchaban por sobrevivir, él les dijo, tírenme a mí, porque yo soy el encargado de esta tormenta. Y ellos dijeron, bueno, si eres voluntario, tú te ofreces, lo tiraron y hubo calma. Porque ahí se dieron cuenta que ahí estaba el problema. Por lo tanto, no debe ser, hermanos, que nosotros seamos un Jonás contra la voluntad de Dios. Por eso es bueno entender mejor, rápido, lo antes posible, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque les recuerdo acerca de este tema. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. No podemos ir contra su voluntad. Opciones para considerar el pecado de Adán. ¿Cómo fue posible que tal criatura sin disposición previa hacia el mal efectivamente diera el paso hacia el mal? En primer lugar, podemos proponer la hipótesis de que Adán cayó porque fue engañado por la sagacidad de Satanás y simplemente no sabía lo que hacía. Que Satanás no vulneró la capacidad moral de Adán y Eva, sino su capacidad intelectual, al no advertir que estaban siendo engañados. Era tan inteligente Satanás que ellos cayeron en la trampa. Hoy en día está lleno de estafadores, gente que lo engaña, del cuento del tío. Hace unas semanas atrás, en Los Jóvenes, se paró una persona afuera, un hombre bien vestido, y estaba mirando, y yo fui a ver, y me dijo, ¿sabe qué? Yo soy taxista, quedé en paro un poco más allá, y me faltan 2.500 pesos para que me vengan a buscar, para que venga una grúa. Entonces yo entro y saqué 2.400 pesos porque no me gusta dar lo que me piden, yo doy menos. No, saqué 2.500 y se los pasé. Y me dijo, muchas gracias, yo voy a venir ahora mañana, justo, yo le dije, mañana no hay, venga el domingo. Ya, voy a venir el domingo y le voy a devolver la plata y muy agradecido, todo. Y se fue. Obviamente nunca más volvió y lo miré y dio vuelta por otro lado. Y yo sabía que eso era mentira, pero finalmente está el engaño.
Todos intentan engañar. Hace poco con Marcos veníamos también a los jóvenes de nuevo, y un joven se nos acercó y me dijo, ¿sabe qué? Quedé en Pana. Y había un auto en Pana. Quedé en Pana, estoy juntando plata para la benzina. Y le di unas monedas. El próximo viernes siguiente, estaba el mismo auto y estaba él ahí. Yo le dije, ¿llevas una semana en Pana? Y él me quedó mirando y se rió y se fue, porque lo habíamos descubierto. Hay personas que intentan engañar para todo. Si perfectamente he dicho, ¿sabes qué? No tengo plata, ¿por qué no me da lo que pueda? No hay problema. Pero hoy en día hay muchos engaños, estafas. Y el rey y el padre del engaño, el padre de mentira, es Satanás. Por lo tanto, podríamos decir que Satanás era muy inteligente para poder engañar a Adán y a Eva. Sí, pero no tanto. ¿Será que Adán y Eva fueron engañados? La respuesta lamentablemente es no. No fueron engañados. Y lo vamos a ver la próxima semana. No, vamos a verlo ahora. Dios condenó a Adán y a Eva. Un Dios justo no castiga transgresiones excusables. Las Escrituras no dejan dudas de que Adán y Eva actuaron sabiendo lo que hacían. ¿Usted cree que Dios los va a castigar por algo? Señor, yo no sabía. Igual te castigo, soy malo yo. Te castigo igual. Dios, yo no sabía que era una mentira. ¿Fue así? Dios sabía perfectamente que Adán y Eva estaban totalmente conscientes de que comer del fruto de ese árbol era contrario a la voluntad de Dios, independientemente lo que esa serpiente le estaba diciendo. Es como un cartel donde dice, no deje salir al perro, y sale un perrito ahí, y ahí abajo dice, no importa lo que le diga. Como que si el perro, o le pusiera una carita, por favor, déjame salir. No importa lo que le diga al perro, no lo deje salir. Entonces, me imagino yo algo, no importa lo que te diga la serpiente, no te comas eso. Y ellos lo sabían. Pero pareciera que fue demasiado fácil. Uno lo lee, no sabemos cuánto tiempo duró, pero sabemos que Dios los castigó. Dios es injusto decir, no tenían que haber caído en el engaño. No, ellos fueron castigados porque sabían lo que hacían. Vamos a leer el Salmo 76, lo acabamos de leer, 9 y 10 solamente. Lo leímos recién. Dice, te levantas para juzgar a los que hacen lo malo. Dios juzga a los que hacen lo malo. Por lo tanto, Adán y Eva se equivocaron, hicieron el mal. Y para rescatar a los oprimidos de la tierra, el versículo 10 dice, la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. ¿Qué quiere decir? Dios, como actúe, Él va a tener siempre la razón y estar en lo correcto, porque Él sabe nuestros pensamientos y no hay nada que podamos ocultar de Él. Dios, no era mi intención, si era tu intención, y yo te vi. ¿Ha usted visto gente que le dice, no, yo nunca dije eso? Pero viene otra persona y dice, yo te escuché, y ahí queda callado. Porque todos queremos defendernos con uñas y dientes cuando no quedamos bien parados. Y es verdad, pues, a todos se nos sale de repente una mentirilla donde, no, yo no fui, no, yo no dije, no. Pero ¿qué pasa con esa persona que dice, yo te vi? No hay forma de... Y ahora con la tecnología te tengo grabado. Como los periodistas cuando encaran a estos taxistas que le roban 5 millones de pesos a los... Imagínense, del aeropuerto a un hotel 5 millones. Está buena la carrera. Obviamente les quitan las tarjetas, se las clonan o de alguna manera y les sacan ahí, porque no es que paguen ellos 5 millones. Y el periodista le dice, ¿por qué usted engaña a la gente? No, yo no he sido. Y él le dice, te tengo grabado. ¿Para eso estudiaste 5 años? Sí, le digo.
Ahí seguimos. Tampoco fue que Satanás los obligó haciendo que ellos sufrieran coerción, o sea, que ellos estaban apuntados por una arma donde si ellos no comían, le iban a disparar y iban a morir. No, que Satanás les limitó su libertad y no tuvieron otra opción más que pecar. Que estaban muertos de hambre, si no comían de ese fruto iban a caer desmayados. ¿Será así? No. Es como después de almorzar, uno quiere algo dulce. Lo mismo, yo creo que ellos querían algo dulce en la tarde y Satanás le dijo, yo les tengo un postrecito. La Biblia describe que la responsabilidad y la plena culpabilidad son atributos de Adán y Eva. Y ahí vemos dónde son expulsados. Son culpables. Ese es el final. Por lo tanto, vamos a seguir en adelante analizando la conducta y la vida de Adán y Eva antes de la caída para poder ver también esto de la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Pero ya tenemos un poco más de claridad. Les invito a orar. Dios, te damos las gracias